la extinción de obligaciones y esta se va a llevar a cabo a través de la compensación, a través de la novación, la remisión, también a través de la confusión y a través de la prescripción, que eso serían las eh, formas de cómo se va a extinguir una obligación. Veamos entonces, cuando hablamos de extinguir es de que desaparece, en otros términos, la obligación, ¿verdad? Entonces, hablando de la compensación, fíjense ustedes que tenemos extinción de las obligaciones, ¿verdad? Vamos a hablar que puede haber una satisfacción por parte del acreedor o puede haber insatisfacción del acreedor, como dicen algunos autores o como dice Bejarano Sánchez, con satisfacción o sin satisfacción. Con satisfacción, por ejemplo, tenemos con la prestación de vida. ¿Y cuál es la prestación de vida? ¿Recuerdan ustedes cómo se cumple con la obligación? Se cumple con la obligación, decíamos, con el pago, ¿verdad? Y luego tenemos las formas de pago, que es digamos que es la forma normal del cumplimiento de una obligación es a través del pago. Entonces, en ese sentido, cuando hay pago, estamos hablando que hay una satisfacción del acreedor, porque el acreedor recibe su prestación, a no decir dinero, recibe su prestación o la prestación de vida de parte del acreedor, del deudor, perdón. Entonces, el acreedor recibe esa prestación que obviamente le tiene el deudor. Entonces, hay una satisfacción del acreedor con la prestación de vida. ¿Y cómo es? A través del pago, ¿ya? eh, con un término extintivo. Ahora, cuando hay un término extintivo, estamos hablando que este puede ser a través de la novación, a través de la dación en pago, ¿ya? Y con otra diversa, es decir, podemos lograrlo a través de la compensación. ¿Ya? Con la compensación, y vean ustedes, hay compensación, dice, cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores. Entonces, uno y otro se deben recíprocamente. Dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Es decir, que no interviene ningún tercero. ¿Ya? Eso para ir poniendo en orden nuestras ideas que debemos entender por la compensación, ¿verdad? Primero, que es una forma de extinguir la obligación, ¿ya? Bien, también, bueno, en el caso de la confusión, fíjense ustedes que no extingue propiamente el derecho. Voy a dejar de compartir esto acá y les voy a compartir una página denme un momentito, de la obra de Manuel Bejarano Sánchez. Un segundito. Bien, ahí lo tenemos en pantalla. Bien, entonces estamos hablando de la compensación, la tengo ahí marcada, si se dan cuenta. Entonces vemos, extinción de las obligaciones. ¿Qué es la compensación? Entonces es una forma de extinguir una obligación o es una forma, ¿ya?, de extinción de las obligaciones, por la cual, ¿ya?, dos personas o en la cual dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente por derecho propio. Y esto lo encontramos regulado precisamente en el artículo 1469. Vemos entonces que sin satisfacción del deudor, del acreedor, porque tenemos con satisfacción del acreedor y sin satisfacción. Sin satisfacción del acreedor tenemos la rescisión. ¿Por qué en la rescisión no hay satisfacción del acreedor? Nos preguntaremos. Y eso es lo que tenemos que hacer, cuestionar, preguntarnos para poder entenderlo.
Porque recordemos que en la rescisión no hay pago, ¿ya? No hay prestación ni contraprestación. En la rescisión sencillamente nadie recibe nada, ¿ya? Ahí se extingue la obligación, pero no hay una satisfacción del acreedor. ¿Por qué? Recuerdan ustedes que en el caso de la rescisión, esta tiene lugar cuando se cumplen con las cláusulas resolutorias o con los pactos resolutorios, ¿se recuerdan ustedes? Y entonces se establece que si se da un acontecimiento o X acontecimiento, el contrato dejará de tener vigencia, es decir, se va a resolver, ¿ya? ¿Se recuerdan ustedes? Los pactos resolutorios. Entonces, ¿habrá satisfacción del acreedor? No, porque sencillamente no recibió una prestación. Por eso este autor lo enuncia de esta manera. También se va a extinguir la obligación sin satisfacción del acreedor cuando surge la nulidad, ¿ya? De esas obligaciones o de esa obligación. Entonces no hay satisfacción del acreedor. También por imposibilidad de ejecutar la prestación debida, que podría ser por caso fortuito, ¿ya? O por una condición resolutoria por su efecto retroactivo, ¿ya? También otra forma de extinguir las obligaciones es a través de, digamos, sin la satisfacción del acreedor, es por la remisión, por la caducidad de la deuda o por la prescripción. En el caso de la prescripción, no se extingue propiamente el derecho, ¿ya? ¿Acaso va a recibir algo alguna prestación el acreedor? No. Y lo vamos a explicar. Quise irme gráficamente a ponerles este cuadro de este autor, de Manuel Bejarano Sánchez, precisamente para que podamos ir ubicando, nos vayamos ubicando en la temática, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, la prescripción la vamos a encontrar en 1501 y ahí encontramos precisamente cómo funciona. Fíjense ustedes. Entonces, entre sus anotaciones, ustedes deberían ir colocando lo que estamos mencionando acá, ¿verdad? Entonces, van tomando ustedes nota y entonces después van a ir uniendo lo que estamos explicando acá y lo que está en nuestra pantalla, ¿verdad? Entonces, después ustedes vienen y van a leer este autor y también pueden leer el otro autor, pero ya lo van a ir comprendiendo. Ah, sí, pues aquí así funciona. ¿Por qué es sin satisfacción del acreedor? Vayámonos entonces, fíjense ustedes, vayámonos a la compensación. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente, es decir, se deben entre sí, se deben alguna prestación, hay obligaciones recíprocas. Entonces, vos me debes, ¿qué? 50 libras de cacao, por ejemplo, y vos me debes 50 libras de azúcar. Entonces, se va a compensar porque ambos se tienen obligaciones y son recíprocas porque tanto el acreedor como el deudor, ¿ya? Se tienen obligaciones entre sí. Y ahí vemos que sí va a haber satisfacción, ¿verdad? En la compensación. Hay satisfacción porque reciben recíprocamente cada uno de ellos. 1470. La compensación establece que no puede tener lugar en perjuicio de tercero y solamente procede cuando las deudas consisten en dinero, ¿ya? ¿Cuándo procede entonces la compensación? Solamente procede cuando las deudas consisten en dinero, ¿m? O en cosas fungibles de la misma especie y calidad y son igualmente líquidas y exigibles. Por eso mencionaba la cantidad, ¿verdad? 50 y 50. No puede ser 100 y 50 el otro, ¿verdad? Entonces no habría compensación. Consisten en dinero, en cosas fungibles. Las cosas fungibles, pues, como ustedes se recordarán, cuando vieron el tema este, creo que fue en Civil 2, sí, 2 creo que es. Entonces, que son bienes muebles e inmuebles. Los bienes muebles son cosas, pueden ser cosas fungibles o no fungibles. Las fungibles son las que se pueden sustituir
por otras de la misma especie, calidad y cantidad. Y las no fungibles, obviamente no, ¿verdad? Entonces, 1471, para que la compensación produzca sus efectos, es necesario que la oponga la parte, ¿quién? La parte interesada. Bueno, ¿y por qué no me pagas? Bueno, porque vos me debes. Si yo te debo 1000 quetzales y vos me debes 1000 quetzales, entonces no te debo nada. Se compensan, ¿verdad? ¿Ya? Y una vez opuesta, hay que oponerla, hay que exigirla, extingue las dos deudas desde la fecha de su coexistencia y hasta la cantidad que importe la menor. Entonces, 1472, la prescripción no impide la compensación cuando no se había consumado en el momento en que las obligaciones eran compensables. Fíjense pues, la prescripción no impide la compensación cuando no se había consumado, ¿ya? En el momento en que las obligaciones eran compensables. Entonces, quiere decir que no puede tener lugar la prescripción, ¿ya? En sentido contrario, ¿ya? Digamos que voy a irme a la prescripción para que sí lo comprendamos. Fíjense, pues. Tenemos tres clases de prescripción: la extintiva, negativa o liberatoria. Digamos que ya transcurrió el plazo, porque la prescripción esta tiene lugar cuando se da un plazo y transcurre este sin que se ejercite un derecho, ¿ya? Entonces, si, si ya transcurrió ese plazo, ¿ya? No va a impedir la compensación. Es decir que, bueno, ya transcurrió el plazo, podemos oponer prescripción, pero no impide que pueda darse la compensación, o sea que se podría compensar cuando no se había consumado la prescripción, o sea, no se había cumplido en el momento en que las obligaciones eran compensables, ¿verdad? Bien, vayamos al siguiente artículo. ¿Cuándo no procede? Porque estamos viendo cuándo procede y cuándo no procede la compensación. 1473. La compensación no procede en la demanda sobre restitución del despojo, en la demanda sobre restitución de un depósito y en lo que se debe por alimentos presentes. No procede la compensación. ¿Ya? ¿Qué pasa en el caso de los alimentos? Una de las características de los alimentos es que son incompensables, no se pueden compensar. ¿Ya? Las deudas que se tienen por alimentos no se pueden compensar. En lo que se debe por alimentos, en lo que se debe por alimentos presentes, ¿sabes qué? Vos me debes 1000 quetzales de alimentos, en concepto de alimentos, ¿se recuerdan ustedes? ¿Ya? 278 del Código Civil. Entonces, y bueno, y yo te debo 1000 quetzales, entonces los compensamos, no se puede. Los alimentos los tiene que pagar sí o sí. ¿Ya? No procede la compensación ahí. 1474. El corredor o cualquier otra persona intermediaria no puede compensar las sumas que recibe para comprar objetos determinados, ni el precio que se les entregue por las cosas que venden, con las cantidades que les deban los comitentes. Aquí, estimados estudiantes, estamos hablando de tema mercantil, por favor. Entonces, no se puede compensar esas sumas de dinero que el corredor, ¿ya? Recibe, ¿ya? Para comprar objetos determinados. No se puede. Esto es materia mercantil, ¿ya? Bien. 1475. El fiador o el que ha dado sus bienes en garantía de la deuda de otro puede oponer la compensación de lo que el acreedor le debe a él o al deudor. A ver cómo funciona. El fiador, recuerden ustedes que el fiador es la persona que garantiza el cumplimiento de una obligación, ¿ya? Que no es suya,
que no es propia. Por eso se llama fiador, ¿ya? O el que dio sus bienes en garantía de la deuda de otro, puede oponer la compensación de lo que el acreedor le debe a él o al deudor. Aquí estamos hablando que es un tercero el que va a intervenir, fíjense ustedes, porque no es no es el mismo deudor, o sea, el que opone la compensación, sino que es un tercero. Entonces, es un tercero, por eso recuérdense que el fiador, él es un tercero, él en realidad no tiene nada que ver en la deuda en sí. Obviamente, si no paga el deudor, ya el obligado, va a pagar el fiador, porque el fiador, digamos que solo garantiza, ¿verdad? Bien, o sea que él podría oponer la compensación. O bien otra persona que dio sus bienes en garantía de la deuda de otro. ¿Sabes qué? Eh, Garantizamos la obligación con un vehículo, por ejemplo, un bien mueble. Y entonces, en determinado momento, si el acreedor del deudor le tiene de alguna forma deudas al deudor, entonces el que dio sus bienes en garantía puede oponer la compensación. Mira, si vos le debes 10,000 quetzales, es decir, el acreedor que tiene en garantía su vehículo, entonces no te debe nada, así que le opone la compensación, ¿verdad? También lo puede hacer el fiador. Bien, 1476. Cuando las deudas deban ser pagadas en diferentes lugares, se tendrá en cuenta para la compensación los gastos de transporte. Se debe tomar en cuenta esos gastos de transporte. Cuando son en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, alguien tiene eh, una deuda y que debe ser pagada en el departamento del Petén, por ejemplo, que es el más lejano acá podríamos decir que es lejano del departamento de Guatemala, ¿ya? Y va a ser pagada en diferentes lugares, entonces se debe tomar en cuenta ese lugar, esa distancia que hay, ¿verdad? Pues, para allá estamos hablando de cuántos kilómetros hay. En fin, eso debe tomarse en cuenta. Los gastos de transporte. 1477. Cuando haya varias deudas compensables, o sea, no es solo una, son varias deudas compensables, debidas por la misma persona, se observarán para la compensación las reglas establecidas para la imputación de pago. ¿Se recuerdan ustedes? ¿Cómo se va a hacer entonces? ¿A cuál deuda la vamos a compensar? Bien, entonces tomar en cuenta esos artículos que hemos mencionado en cuanto a la imputación de pagos, ¿ya? Hay reglas para eso, lo vimos en clases anteriores. Bien, entonces debemos considerar esa imputación de pagos, en este caso, cuando son varias deudas compensables, ¿verdad? Debidas por la misma persona. ¿Cuál vamos a compensar? ¿Ya? De acuerdo a las reglas estas. El que paga una deuda, último párrafo del 1477, el que paga una deuda compensable, sabiendo que lo es, sin oponer compensación, cuando exija su crédito para la compensación, ¿ya? Perdón, cuando exija su crédito que pudo ser compensado, es decir, para la compensación, no puede aprovecharse en perjuicio de tercero, de las garantías que hubiere tenido ese crédito al tiempo de hacer el pago, ¿ya? Es decir, recuérdense, por favor, vayamos siguiendo ese hilo conductor de lo que estamos explicando. Una persona vino y garantizó ese crédito, ¿ya? Y no opuso compensación. El garante, digamos, o el fiador en todo caso, ¿ya? Y viene alguien y paga, dice, el que paga una deuda compensable, es decir, si quieren subrayan eso, compensable, sabiendo que es compensable, sabiendo que el deudor, ¿ya?
y acreedor se tienen obligaciones recíprocas, o sea, hay deudas entre ellos y tienen la calidad, ¿ya? Entonces, de deudor y acreedor debe oponer la compensación, pero no la opone sabiendo que se puede compensar. Cuando exija su crédito que pudo ser compensado, no puede aprovecharse del tercero, ¿ya? Que había colocado garantías, ¿verdad? Al tiempo de hacer el pago. No puede aprovecharse de esas garantías. Ah, bueno, me voy a quedar con el vehículo, ¿verdad? Porque no puede hacerlo. Porque era compensable. Entonces, muy importante tener en cuenta esto. Recordemos el principio de la buena fe, ¿verdad? Que debe prevalecer acá en ese tipo de obligaciones. Si hubiese alguna duda ahí, así continuamos con el siguiente punto. ¿Dudas? ¿No? Muy bien. Vayamos entonces con la innovación. Esta la vamos a encontrar a partir del artículo 1478 al 1488. Algunas causas de extinción satisfacen el derecho del acreedor, recordemos, mediante la entrega de la cosa debida o mediante otra diversa. Otras no lo permiten, no permiten su satisfacción, por lo cual, atendiendo a tal crédito, se van a clasificar, como lo habíamos mencionado, ¿ya? Y en este caso, hablemos de la innovación y hablamos de la compensación. Ahora, hay que tomar en cuenta que va a depender mucho de las estipulaciones, no de las condiciones. Por favor, no vayan a confundir ustedes porque en los contratos muchas veces se habla de condiciones, bajo las siguientes condiciones. Y las condiciones están confundiendo el autor de ese contrato, está confundiendo condiciones con estipulaciones y son dos cosas muy distintas, dos términos jurídicos muy distintos. Ya en su momento lo explicamos y no me quisiera detener mucho ahí. Entonces, pero en las estipulaciones se debe ser muy cuidadoso en este tipo de situaciones porque puede darse esa limitante en cuanto a que pudiese darse la compensación o no, porque recordemos que se puede pactar, ¿verdad? ¿Ya? En determinado momento se pueden establecer ciertas limitantes para que pueda tener lugar, ¿ya?, la extinción de la obligación por compensación o por novación, etcétera. Pero hago este paréntesis antes de adentrarnos a la novación, porque lo pactado entre las partes es ley entre ellos, por el principio de la autonomía de la voluntad, siempre y cuando no contraríe preceptos legales, ¿ya? De lo contrario, pues no van a tener, digamos, efectividad porque pues está contrariando una norma preceptiva o prohibitiva, ¿verdad? Si es prohibitiva y lo establecemos en el contrato, imagínense ustedes, entonces no tendría lugar. Lo ideal es que nosotros manejemos toda esta conceptualización al momento de plasmar, ¿ya?, la voluntad de los contratantes en los contratos. Eso es muy importante. Bien. Y por favor, los contratos, recuérdense que en cada uno de esos contratos podemos tener algunas guías para realizarlos, pero no nos dejemos llevar por lo que está ahí. Solo son una guía. Ustedes redacten sus propios contratos, háganlo
de acuerdo a la manifestación de voluntad de cada uno de las partes, de los contratantes, y no se dejen guiar por lo que está ahí, porque muchas veces eh, se dejan guiar por los modelos que hay, pues y eso no debe ser así. Solamente es una guía, dice, bueno, la estructura, pero ustedes vayan generando precisamente sus propios contratos de acuerdo a la, a la voluntad y de acuerdo a lo que está establecido en la ley, ¿verdad? Entonces, muy importante esto porque fíjense ustedes que en realidad los notarios somos como los poetas, vamos generando, ¿ya? Cada uno de esos es una inspiración la que debemos tener cuando hay un contrato. Debemos inspirarnos con todo ese léxico jurídico, con toda esa normativa que existe, y entonces vamos a expresarlo en los términos apropiados, no con términos ambiguos, no con términos contradictorios. Y recordemos que a la hora de elaborar un contrato, lo que va a suceder es, si no están claros los términos, van a favorecer al deudor. ¿Ya? Favor debitor, y se recuerdan ustedes de ese principio. Vamos a la novación. Entonces, la novación es otra de las formas de perención, dice, de las obligaciones, de extinción de las obligaciones. Una obligación preexistente se extingue por la creación de una nueva. Esa es la novación. ¿Ya? Ya existe una, entonces se sustituye a la primera. De ahí proviene su nombre de novación, que es renovación. Novación, renovación. Bien, a innovación establece el artículo 1478 cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación. ¿Y qué es lo que hacen? La sustituyen por otra. Es decir, crean otra, ¿verdad? Entonces, la obligación primitiva queda extinguida y en su lugar surge una nueva, que por supuesto va a producir efectos legales, ¿verdad? Bien. La creación de algunas figuras jurídicas que generan efectos semejantes, pues la doctrina establece que esto ha restado importancia y aplicación a la novación, que en el derecho romano pues se utilizaba con frecuencia para neutralizar la rigidez del vínculo obligatorio, el cual pues una vez formado no podía ya modificarse respecto de las partes, ya no se podía modificar, ni del objeto, modalidades o causa, ¿verdad? Por tanto, si era indispensable alterar los sujetos, la prestación o ese vínculo jurídico, se hacía necesario extinguir la obligación y sustituirla por una nueva. Recordemos que en el derecho romano era bastante complicado, como lo veíamos ahí en las obras estas de Villegas y de Manuel Bejarano Sánchez, que inclusive el deudor quedaba eh, a merced del acreedor en su persona inclusive, porque después se va haciendo ese cambio, esa transición del derecho de obligaciones y ya no van en contra de la persona propiamente, porque inclusive el acreedor podría apedrear, podría matar al deudor, ¿verdad? Podía irse a la cárcel, o sea, se iban a la cárcel. Exacto, privarle de la vida, ¿verdad? Entonces, darle muerte al, al deudor. Entonces, era tan así de duro. En nuestra Constitución Política de la República, ahí se lo voy a dejar de tarea, hay un artículo que establece que no hay prisión por deudas. Adopta esa doctrina moderna, humanizante, digamos, teoría humanista, en el sentido de que pone lo más alto a la persona humana y entonces evita que esta teoría romana, pues se pueda aplicar. Entonces la persona ya no se va a la cárcel porque tiene una deuda. Te voy a meter a la cárcel, dicen, ¿verdad? En términos comunes, cuando no le quieren pagar. Bien, entonces, veamos entonces, la novación no se presume, subrayamos ahí, por favor, no se presume, debe estar expresa
es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo contrato, del nuevo convenio, tiene que estar de manera expresa, o que en todo caso la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles, ¿verdad? 1479, la innovación extingue las garantías y obligaciones accesorias. ¿Qué significa? Si se crea una nueva obligación, el fiador o el garante, dependiendo de cómo se haya formulado, deja de estar obligado, ¿ya? A menos que el acreedor y deudor convengan expresamente en la reserva. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a realizar la innovación con esta nueva deuda, pero se mantienen vigentes las garantías. Si es así, obviamente, ya, no se extingue. Pero no valdrá esta cuando la garantía lo hubiera prestado un tercero que no acepte expresamente la obligación. O sea que el fiador, en todo caso, deberá aceptar la nueva obligación. Si no, su garantía queda extinta. Eso es muy importante. 1480. La novación no altera el orden y preferencia de las garantías constituidas por el deudor cuando no se trata de bienes de su propiedad o de bienes de terceros que hayan prestado su consentimiento para la nueva obligación. No altera ese orden, ¿ya? Siempre y cuando es los nuevos, o sea, en la nueva obligación ellos persistan como garantes. 1481. La prórroga del plazo de una deuda no constituye novación, ¿ya? Si prorrogamos el plazo de la deuda, ¿estamos hablando de novación? No, no es novación. Entonces subrayamos ahí, por favor, donde dice no, no constituye novación. Pero le pone fin a la responsabilidad de los fiadores. Se prorrogó el plazo. Entonces el fiador dice, ¿sabes qué? Pues sin mi autorización, yo no lo acepté. Y también las garantías que sean constituidas sobre los bienes, en el caso de las hipotecas, que no sean del deudor, por supuesto. Supóngase que el fiador viene y lo garantiza con una hipoteca, porque puede darse el caso. No solo el deudor propiamente dicho va a constituir la hipoteca, sino puede ser un tercero, ¿ya? Que se constituye como fiador y garantiza la obligación con una hipoteca, ¿ya? Salvo que los fiadores o los dueños de las cosas dadas en garantía accedan expresamente a la prórroga. Subrayan eso, por favor. Solo si hay aceptación, ¿verdad? Entonces, si acceden expresamente a la prórroga, si no, obviamente se extinguen sus garantías. 1482. La sola reducción del plazo no constituye innovación. Si se reduce o se amplía el plazo, no constituye innovación. Pero no podrá cobrarse a los fiadores que no hayan aceptado expresamente la reducción. No se les puede cobrar, sino hasta que expire el plazo primitivo estipulado. O sea que le pueden cobrar hasta que expire el plazo. Digamos que en acreedor y deudor dicen, ¿sabes qué? Ya no van a ser 10 años, sino reduzcámoslo a 5 años. Entonces le pretenden cobrar la garantía al fiador y él dice, lo siento, ¿verdad? Yo no acepté esa reducción de plazo, por lo tanto, hasta que expire el plazo de 10 años, entonces ahí sí, ¿verdad? Pueden cobrarme. Muy importante. Ampliación o reducción del plazo. Cuando la nueva obligación, siguiente artículo, consista simplemente en añadir o quitar una especie, un género o cantidad a la primera, los codeudores subsidiarios o solidarios no podrán ser obligados por el exceso. Bien, muy bien. 1487. La innovación no produce efectos si la antigua obligación era nula o estaba extinguida. No va a producir efectos. Si la antigua obligación se declaró su nulidad o ya se había extinguido. Entonces, sencillamente no va a existir innovación. Así es simple. La obligación simplemente anulable queda confirmada por la innovación. La que es anulable, fíjense ustedes, ¿ya?
Ahora, mucho cuidado porque aparte de hay nulidad relativa y hay nulidad absoluta. Ahí le dan lectura a ese punto, por favor. Eso fue uno de los primeros que vimos. Nulidad del negocio, nulidad absoluta y nulidad relativa. ¿Ya? La nulidad relativa puede corregirse por confirmación. En este caso, la obligación simplemente anulable queda confirmada por la novación. Si era anulable, entonces se confirma por la novación. ¿Ya? Pero si era anulable, ahora si era absoluta, no se puede. Si solamente la nueva obligación fuera nula, la anterior renacerá con todas sus condiciones, fíjense ustedes, con todas sus modalidades, privilegios y garantías. Si solo la nueva obligación fuera nula, entonces la anterior renace con todas las condiciones. Muy bien. Esos artículos son muy importantes. Ahora veamos la remisión. La remisión es otra de las formas de extinguir la obligación. Y esta tiene lugar cuando el acreedor lo que hace es perdonarle a su deudor, ¿ya? Liberándolo del débito, así de simple. O sea, le perdona la deuda. ¿Sabes qué? Ya no me pagues. ¿Ah? ¿Y cuál es la naturaleza jurídica de la remisión? Basta la voluntad del acreedor para integrar una remisión de deuda. Entonces, por ejemplo, la donación es un contrato o un acuerdo de voluntades que requiere el asentimiento del donatario beneficiado. De la misma manera, en la remisión de deuda es indispensable que haya conformidad del deudor. Ya tienen que aceptarla. Veamos. La remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada, porque recuérdense, en el caso de la donación, tiene que haber una aceptación, o en el momento de la donación o posterior. ¿Mm? Y la remisión debe ser aceptada. ¿Ya? Si no hay aceptación, no se extingue la obligación. En otras palabras, debe ser aceptada por el deudor. Bueno, ¿y qué deudor no va a aceptarla, verdad? Pero puede darse el caso. El perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptada por este, siguiente artículo 1490, extingue la obligación de ¿quiénes? De los fiadores. Miren ustedes, qué interesante. Y cualesquiera otras garantías. Si no la aceptó el deudor, ¿ya? Pero va a extinguir la obligación respecto de los fiadores. Es que yo no acepté la remisión, dice el deudor. Pero vean ustedes, este artículo dice que aunque no lo haya aceptado, ¿ya? Extingue la obligación de los fiadores. 1491, la condonación hecha a uno de los deudores simplemente mancomunados, o sea, mancomunidad simple, solo extingue la obligación del deudor que fue perdonado, porque aquí no es solidaria, sino que es mancomunidad simple, ¿verdad? Y les remito, por favor, a la lectura de estos conceptos, porque eso ya lo vimos. Bien. La condonación hecha a uno de los fiadores simples no extingue la obligación del deudor ni de los demás fiadores. ¿Ya? 1493. Si el deudor cayera en insolvencia, el acreedor cobrará su crédito de los más fiadores. ¿Ya? Rebajada la parte que corresponde al fiador que fue perdonado. Se presume la remisión de la obligación accesoria de prenda cuando la cosa pignorada después de entregada al acreedor se halla en poder del deudor, salvo prueba en contrario. O sea que hay presunción. ¿Ya? Bien. Otra de las formas de extinguir la obligación es la confusión. ¿Y qué es la confusión? La confusión no es más que la reunión, fíjense ustedes, en una misma persona que va a tener la calidad de acreedor
y deudor, ¿ya? Ahí se tiene por extinguida la obligación, ¿verdad? Si por cualquier causa, 1496, el acto que originó la confusión se anula o rescinde, se restablece la situación primitiva con todos sus privilegios, garantías y accesorios. Por supuesto, no debe afectar a terceros, ¿verdad? Bien, entonces vemos que en el caso de la confusión que se verifica en el deudor principal, aprovecha a los fiadores, por supuesto, ¿ya? Eh, también ellos salen beneficiados en ese sentido. Bien. 1498, la confusión que se verifica en la persona del fiador no extingue la obligación principal ni la de los demás fiadores. O sea, si hay una confusión entre acreedor y fiador, no se va a extinguir la obligación ni la de los demás fiadores. Si concurre la calidad de acreedor en uno de varios deudores, simplemente mancomunados, estamos hablando de mancomunidad simple, no quedan libres los demás, sino en la parte que le corresponde a su codeudor. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que en la mancomunidad simple, cada deudor, ¿ya?, es solamente de una parte de la deuda y las demás no le interesan. O sea, no responde por las demás partes de esa deuda. En la mancomunidad solidaria, sí, porque quiero que se imaginen como que en el caso de los deudores solidarios mancomunidad, en mancomunidad, ¿ya? Si no pagas vos, pago yo, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces no les va a beneficiar. Bien, los créditos y deudas del heredero que no hayan sido instituidos a título universal no se confunden con las deudas y créditos hereditarios. Bien, esto es en cuanto a la confusión. Se confunde acreedor y deudor en una misma persona, ¿verdad? Y eso extingue la obligación. Porque ¿a quién le va a cobrar el acreedor si él mismo es deudor? Bueno, de ahí tenemos la prescripción extintiva. Nos quedan unos minutos ahí. Voy a rogarles que nos quedemos un par de minutos todavía. Veamos en el caso de la prescripción, eh, tenemos tres clases, ¿ya? La prescripción extintiva es otra de las formas de extinguir una obligación. Ya lo habíamos mencionado en el cuadro que teníamos ahí en pantalla, que aquí no hay satisfacción del acreedor, porque no recibe la prestación debida, la prestación que se debe. Y estas se va a dar por el transcurso de cierto tiempo, bajo ciertas situaciones. Entonces, es un modo de librarse de una obligación, ¿ya?, por el transcurso de cierto tiempo. Y esta puede ser extintiva, no porque eso lo tenemos en el código, lo que estoy mencionando está en el código. 1501, la prescripción extintiva, negativa o liberatoria, 1501. Entonces, ustedes tienen su código a la mano, ¿ok? Bien, la prescripción extintiva lo que hace es que precisamente va a tener lugar en la extinción de la obligación, ¿ya? Negativa o liberatoria, ejercitada como acción o como excepción. Hay dos formas de plantearlas. Como una acción, ¿ya?, se acude ante el órgano jurisdiccional para que se declare la prescripción, ¿ya? Ahora, como excepción, dentro de un proceso, el deudor lo va a interponer como excepción, ¿ya? Si tienen su código procesal civil y mercantil, vayámonos al artículo 100, no sé, bueno, 116, vamos a ver. Vayámonos al 116, sí, rapidito. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Noveno,
prescripción. Aquí lo tenemos como excepción. Si quieren, colocan ese artículo ahí, por favor. 116 del Código Procesal Civil como excepción. Como acción o como excepción por el deudor, va a extinguir la obligación. Dice, mire, aquí ya transcurrió el plazo, ¿ya? Y por lo tanto, ya se extinguió la obligación. ¿Por qué me está demandando entonces? Pero hay que accionar, pues, si quiere como acción, es decir, el deudor viene e inicia una acción ante el órgano judicial, ¿ya? Es él. O si está siendo demandado, entonces lo va a interponer como una excepción. Ojo, porque debe interponerla en el momento procesal oportuno. Y ahí no nos vamos porque eso es procesal civil. Sería interesante, pero en otro momento quizá podamos decirle cómo y en qué momento se debe interponer, ¿verdad? Bien. Las personas impedidas de administrar sus bienes pueden reclamar contra sus representantes legales cuyo dolo o negligencia hubiera sido causa de la prescripción. Digamos que una persona tiene un representante legal y ese representante legal no cobró la obligación, entonces, y transcurre el plazo y se da la prescripción. Entonces recordémonos que en esos casos el representante tiene responsabilidad, ¿verdad? Daños y perjuicios. Bien. Los que tienen capacidad para obligarse, 1503, se pueden renunciar a la prescripción ya adquirida. O sea, ellos podrían venir y, ¿sabes qué? Te voy a pagar a pesar de que ya prescribió la obligación, ¿ya? Pero no el derecho de prescribir para lo sucesivo. 1504 se entiende renunciada a la prescripción cuando, si el deudor confiesa deber sin alegar prescripción, o si paga el todo o parte de la deuda. Les voy a poner los casos, que esos son frecuentes. En una deuda hablemos de una tarjeta de crédito, que son los más comunes. Ya pasó el plazo de la prescripción, ya transcurrió. Y todas esas deudas han sido compradas, son deudas incobrables. Hay empresas que se dedican al cobro de estas. Y entonces vienen y le llaman al deudor desde hace 10, 20 años. Nunca hubo una demanda, nada. Si le llaman, mire, usted tiene deuda, que no sé qué, debe tanto, 50,000 quetzales, por ejemplo, asustan a la gente. Y si no viene a pagar, lo vamos a demandar, ¿verdad? De hecho, la persona se asusta, lo vamos a embargar y lo vamos a publicar, le vamos a llamar a la novia, a la suegra, en fin, ¿verdad? Entonces, y asustan a la persona. Entonces viene, y si no se asesora, va corriendo, ¿verdad? Y dice, a ver, ¿dónde hay que firmar? ¿Cuánto le debo? Mire, ¿sabe que le voy a pagar 50 diarios o mensuales o quincenales? ¿Verdad? Entonces, en ese momento se detuvo la prescripción. Ya no corrió la prescripción. Sencillamente va a favorecer al acreedor, ¿verdad? Ya. Lo que hizo ahí fue que renunció el deudor a la prescripción sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque no se asesoró, ¿ya? Prefirió ir solito a reconocer esa deuda, ¿ya? O a pagar, hizo un convenio de pago o hasta por teléfono, ¿sabe qué? Y como ahí están grabando, la gente no se da cuenta y por teléfono graban esa aceptación, ¿sabe qué? ¿Y cuánto tengo que pagarle? Págueme 50 semanales, ¿verdad? 200 al mes es nada. Y la persona acepta. Ahí está renunciando a la prescripción. O si no se interpone como excepción, ¿verdad? De ahí la importancia que todos estos temas los conozcamos muy bien, estimados estudiantes, porque como asesores, como abogados asesores, nos van a llamar, nos van a visitar. Y si les llaman, bueno, pues que le paguen la consulta, porque toda consulta debe ser pagada a ustedes, todo trabajo debe ser remunerado, establece la Constitución. Entonces, así que hay que leer bastante, hay que estudiar bastante. Aquí tenemos la herramienta para que nosotros podamos ser muy buenos asesores. No corre la prescripción
1505 contra los menores, entre padres e hijos, entre menores o incapacitados, entre copropietarios, entre los cónyuges, durante el matrimonio, ¿ya? ¿Y cómo se interrumpe la prescripción? Fíjense, pues, si una persona quiere detener la prescripción, dice, está corriendo el plazo, bueno, entonces, para que el deudor no ponga prescripción, 1506 por demanda judicial. Ah, fíjese que está demandado en el juzgado de paz de algún municipio escondido por ahí. Bueno, es solo para ejemplificar. ¿Le notificaron? No, usted, nunca me notificaron. Le preguntaron al cliente, ¿va? Nunca me notificaron. Yo me di cuenta que me habían demandado porque quise retirar mi dinero y no puedo porque está embargado. Fíjense ustedes, por eso subrayamos ahí, por favor, donde dice, por demanda judicial debidamente notificada. Ah, ese es el primer supuesto, ¿ya? Ese es el primer supuesto. Así es como tenemos que analizar la norma. O, subrayamos ahí, doble, por cualquier providencia precautoria ejecutada. Ah, pero ya lo embargaron. Usted sí. Ah, bueno. Entonces se detuvo la prescripción. ¿Le notificaron? No. ¿Le embargaron algo? No, usted. Y yo no tengo cuentas bancarias. Ah, sí tengo, pero no me embargaron. Ah, bueno, entonces la demanda no la plantearon bien. No pidieron el embargo. ¿Lo arraigaron? No. No se lo concedieron. Muchas veces no lo conceden los juzgados. O por cualquier, o sea, primer supuesto, le tienen que notificar. Segundo supuesto, no le notificaron, pero hay una providencia precautoria ejecutada, ¿ya? Ahora, salvo la excepción, las reglas son estas dos. Salvo si el acreedor desiste de la acción intentada o el demandado fuere absuelto por la demanda o el acto judicial se declara nulo. Ah, bueno, podemos pedir la nulidad de esa resolución. Aquí tenemos las respuestas, ya vieron. Podemos, pero ¿cuál es el momento procesal para interponerlo? ¿Ya? Podemos interponer caducidad. ¿Por qué? Porque el demandante ya no accionó durante cierto plazo.